congresista que conocí, que fue una reunión así como la que tuvimos nosotros, me da la mano y lo primero que me dice es: no sabes la cantidad de paz que me he hecho por ti en el baño, no sé qué. No Y yo dije, ¿qué mierda es esto? Cuando caemos en una hipersexualización en la que quieren convertirlo a uno en objeto sexual, pues resulta agotador, resulta muy, muy desgastante para la salud mental. A mí nadie que sea negro me va a decir que se puede excluir a un actor porno. Desde la creación del Ministerio de la Igualdad yo fui llamada a ser directora para las mujeres en actividades sexuales pagas. Tengo entendido que sucedió porque no se dio el nombramiento porque pertenecía a la industria. El presidente lo dice porque se ha reproducido una desigualdad o un intento de exclusión contigo en el ministerio. Mi interpretación es que ninguna persona que haya sufrido violencia o desigualdad puede reproducir pues otros modelos de violencia y de desigualdad. Ha sido el único gobierno que ha puesto sobre la mesa y sobre la agenda del país el derecho de las trabajadoras sexuales. Que un presidente lo haya hecho es una cosa sumamente valiosa porque es una población que históricamente ha estado desatendida, que ha sido históricamente vulnerada y violentada dentro de la misma izquierda, incluso dentro de los feminismos de la izquierda sigue habiendo un montón de prejuicios sobre el trabajo sexual. Bueno, ¿y cómo son tus fiestas? ¿Y van políticos o no? Pues vemos una cantidad de posturas conservadoras, una defensa férrea y unas cosas que lo que hacen es profundizar en violencias. Y, por ejemplo, una muestra muy grande de la hipocresía de esa doble moral que hay en Colombia es que Colombia es uno de los países más violentos hacia las mujeres trans, ¿no? Pero también es uno de los países que más consume pornografía de mujeres trans. Vamos a seguir peleando eso hasta que nombremos a una modelo webcam presidenta. Hola, soy Santiago Osorio, congresista de la República, y creé este podcast para contarle al país sin pelos en la lengua cómo los mismos de siempre, con sus mentiras y juego sucio, no se cansan de impedir un verdadero cambio para Colombia. Un puñado de gente sin escrúpulos que no se cansa de llevarnos por el camino de la violencia y la inequidad. Comienza la hora de volver a gritar: no pasarán, como lo hicieron valerosamente quienes han resistido a las dictaduras, quienes han reclamado por sus derechos y quienes resisten para transformar. Hola, en el país donde los medios de comunicación se escandalizan más por las formas del presidente que por el fondo de las noticias, como por ejemplo el saqueo a las EPS, en el país donde la oposición utiliza su oportunidad o su derecho a la réplica para la falacia, para la mentira, para el fake news, en vez de aprovechar ese espacio para controvertir con cifras, pues creamos este podcast para hacer memoria histórica, para ayudar a la verdad, para tener diálogos que le permitan a la gente ponderar con argumentaciones claras lo que está pasando en nuestro país. Y el día de hoy tenemos un capítulo absolutamente especial. Estamos con Alejandra Omaña. Ella es conocida en nuestro país como Amaranta Hank, pero más que por su nombre artístico es conocida por hoy ser una de las activistas más importantes que ha puesto en la agenda mediática de los medios de comunicación asuntos tan importantes como la salud mental, como los derechos de las trabajadoras sexuales en nuestro país, y lo sé por trabajo propio, que ha sido una activista que dentro del Congreso ha tratado de promover causas absolutamente importantes en defensa de los derechos humanos, y pues para mí es un gusto tenerte el día de hoy. ¿Cómo has estado, Amaranta? Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación y muy honrada por tus palabras. No, todo súper bien. Sabes que había pensado mucho este podcast hace días, sobre todo la forma en la que me gustaría conversar contigo de tantos temas en un país tan complejo como este, ¿no? Un país donde las formas importan más que el fondo, en un país tan conservador donde la gente suele juzgar tantas cosas por la inmediatez y bueno, aquí estamos y quiero que sea una conversación chévere. ¿Cómo has estado? ¿En qué estás? Estoy muy bien, estoy muy tranquila y mira que yo creo que más que conservador es un país doble moralista, ¿no? Es un país de achapados. Sí, que tiene una doble cara, que tiene una doble vida, ¿no? Que tiene la vida tradicional, la que muestra, la de familia, pero otra es la que realmente consume en su privacidad, que resulta siendo bastante dañina en general, ¿no? Eso abunda en todos los espacios, en las familias, en las sociedades, en la política también, que es bastante doloroso y dañino. Y yo estoy bien, estoy tranquila, estoy acompañando un par de eventos que tengo. Yo hago unas fiestas que son bastante divertidas para gente muy mente abierta, en el activismo al 100%, muy full, trabajando mucho por los derechos de las mujeres que ejercen actividades sexuales pagas, que son pues varias modalidades las que se reúnen ahí, ¿no? Que son pornografía, creación de contenido, trabajo sexual en calle, trabajo sexual en establecimientos y modelaje webcam, que son como las más sonadas, las más cotidianas acá en Colombia. Hay una agenda bastante importante por hacer ahí porque el camino es largo
el camino es largo y son más los obstáculos que uno encuentra que las soluciones en realidad. Entonces es un activismo que siempre nos va a poner bastantes tareas. Bueno, voy a tratar de ordenar la conversación porque ya de entrada nos arrojas una cantidad de temas extraordinarios, pero ya nos generaste la primera duda. ¿Cómo así que haces unas fiestas muy chéveres? Cuéntanos de eso. Ay, unas fiestas de... ¿Vas a ir? Pues estamos invitados o no. Por supuesto que sí. Bueno, ¿y cómo son tus fiestas? Bueno, no, son unas fiestas eróticas muy interesantes donde hay unos shows de erotismo, de baile muy interesantes, con una curaduría muy especial porque nos gusta que todo sea como muy artístico, ¿sabes? Como con una música seleccionada. Yo hago un show también. Me acuerdo que cuando empecé a hacer estos shows los hacía con las bandas sonoras de mis películas favoritas, entonces como que tratamos de meterles un poquito lo bohemio allí, lo mamerto, ¿sabes? Claro. Y nos encanta esto. Y bueno, la gente también puede desinhibirse ahí. Van muchas parejas muy jóvenes, va mucha gente que quiere como descubrir su sexualidad desde otras formas más allá de lo tradicional, ¿no? Es muy bonito porque la gente se siente muy libre en ese espacio, pero tenemos una bandera súper importante que es el consentimiento para que sea un espacio completamente seguro, ¿no? Entonces, desde siempre, desde antes de la fiesta y durante la fiesta, estamos hablando de no tocar a las personas sin la autorización previa, ¿no? Y eso hace que sea un espacio muy seguro para que la gente pueda disfrutar de un sinnúmero de cosas que no se disfrutan en la cotidianidad. ¿Y van políticos o no? Yo dije que le iba a proteger la identidad a todo el mundo, la privacidad. No, Pero mira, hay algo para que te dé tranquilidad y es que no se puede utilizar el celular dentro del lugar y no existen fotos ni videos. Okay. Entonces, si vas, garantizamos tu privacidad. Eso te lo pregunto sobre todo porque quiero entrar en materia precisamente en esto, en un país que ya lo acabamos de decir, tan achapado. Pues a la gente le encanta disfrutar de esto, pero en los escenarios donde hay que hacer una defensa férrea en contra de la violencia contra la mujer, pues vemos una cantidad de posturas conservadoras, una defensa férrea y unas cosas que lo que hacen es profundizar en violencias. Uh-huh. Entonces te lo preguntaba, por eso, además que estos espacios, yo ahorita estaba escuchando una nota de voz que enviaste, los aprovechas también para ayudar a las trabajadoras sexuales. ¿Cómo es esto? Bueno, ahorita en estas fiestas, dijimos, van a ser fiestas siempre con sentido social. Entonces, la que tenemos en Medellín, la vamos a aprovechar para recoger algunas donaciones para las mujeres que ejercen actividades sexuales pagas en Bello, que de allí tenemos el caso de Sara Millerey también, que fue un caso que conmovió tantísimo al país, que fue sumamente violento. Y la fiesta de Bogotá la vamos a aprovechar para recoger algunas cosas para las mujeres que ejercen trabajo sexual en el barrio 7 de agosto, junto con una corporación que se llama Calle 7 y Astrasex, que son organizaciones que han estado ahí durante muchísimos años trabajando por los derechos de las trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que hacemos. Me habías preguntado al inicio que, bueno, que estaba muy chapada la antigua. Sí, o sea, a lo que hoy es, por ejemplo, vamos a un ejemplo específico. En comisión primera acabamos de votar la ley trans. Ajá. Y mucha gente que hemos visto en orillas políticas de extrema derecha, bastante conservadoras, por ejemplo, lamentan este caso violentísimo que pasa en Bello, pero votan en contra de estos proyectos. No, ¿qué pasa en nuestro país? Que hay un doble rasero. Por un lado nos encanta pues, lo que pasa en esas fiestas, pero por el otro estamos en contra de todo lo que trata de eliminar violencias. Y mira que esa ley trans, tengo entendido que sufrió mucho para que se pudiera agendar ese primer debate. Tuvieron que estar allá patinando demasiado para que les pudieran agendar, mientras que hubo un proyecto de ley que radicaron, creo que en Comisión Sexta, para definir el Día del Influenciador en Colombia, y ese, o sea, lo radicaron e inmediatamente lo debatieron y lo aprobaron en primer debate. Entonces es dolorosísimo que algo que tiene que ver con los derechos humanos de una población muy grande en Colombia, que es sujeto a especial protección de derechos, que ha sido históricamente vulnerado, se espere ahí, se tenga archivado, mientras que algo que tiene que ver con los influencers del país y que no le da garantías incluso a las creadoras de contenido para adultos, sí se debate inmediatamente. Y lo irónico de todo esto es que Colombia es uno de los países que tiene, por ejemplo, más modelos webcam en el mundo. Ese primer y segundo lugar siempre se ha peleado con Rumania, que Rumania
durante mucho tiempo fue el primer lugar, luego lo ha ocupado Colombia, no sé exactamente cuál está ahorita con la mayor cantidad de modelos webcam, y se habla de 1.500 millones de dólares anuales que entran al país por la creación de contenido y del modelaje webcam en el país, ¿no? O sea, en realidad son demasiadas las mujeres que están ejerciendo creación de contenido, modelaje webcam, que hacen pornografía incluso, porque te estaba comentando hace un rato detrás de cámara que incluso Medellín revivió la pornografía y las productoras de pornografía en el mundo, porque después de la pandemia que hubo como una crisis de algunos contagios de ITS dentro de la industria en Europa y en Estados Unidos, se junta esto con la pandemia de COVID-19, sale OnlyFans, entonces todos esos sucesos seguidos hicieron que las productoras como las conocíamos, pues la productora establecida donde el actor y la actriz iban a grabar, se acabaran. Pero Medellín de alguna manera revive esas industrias y revive las productoras, y hoy en día están viniendo esos actores y productores que estaban en Estados Unidos y en Europa a grabar acá en Colombia. Entonces hay una cantidad de dinero que está entrando producto del PIB y también de a las economías populares del país, y son cientos de miles de mujeres en el país que están ejerciendo, pero nadie habla de las garantías para ellas, ¿cierto? Nadie habla de las condiciones mínimas para que puedan estar en espacios seguros, sino que se dice como que es trabajo fácil, lo eligieron porque no quisieran nada más, lo eligieron porque les gusta el facilismo, entonces aguántense cualquier cosa que les pueda pasar. Claro, a eso voy. ¿Qué hay detrás de cuando un hombre abre su celular y busca una plataforma de webcam o de pornografía para satisfacer sus deseos personales? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que pasa con una mujer que está en estos trabajos? Primero, hay un montón de historias de vida, que es como lo que se ha dejado de lado, como el lado humano de todo esto. Se ha querido de verdad instrumentalizar demasiado a la mujer y convertirla en un objeto sexual al punto de que se olvidan que son mujeres que están ahí trabajando y que muchísimas son cabeza de familia, por ejemplo. Demasiadas. O sea, no hay una caracterización a nivel nacional que mida como los porcentajes, pero uno desde los subregistros y desde la observación puede evidenciar que la cantidad de mujeres que son cabeza de familias es altísima, de mujeres que son cuidadoras, por ejemplo, también, de hijos, de hermanos, de padres en situación de discapacidad, con alguna condición de discapacidad, de padres mayores, por ejemplo, que son mujeres que mantienen no solo su círculo inmediato familiar, sino los círculos alrededor, ¿no? Y que generan un montón de empleo en el país, pero también son mujeres que, a falta de una regulación del trabajo sexual, pueden ser víctimas de muchos tipos de violencia. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de modelaje webcam, hay modelos que las obligan o las manipulan para que tengan jornadas laborales de 14 horas seguidas, las dejan dormir 3 horas y las vuelven a levantar a que hagan otra jornada de 14 horas. Y a las más jóvenes, sobre todo, las someten a hacer unas prácticas sexuales que ellas no están completamente seguras que quieran hacer, ¿no? Y esto pasa porque, pues, básicamente cualquier persona puede montar un establecimiento donde se ejerzan actividades sexuales pagas porque no hay un control de ello, ¿sabes? Los estudios de modelaje webcam, por ejemplo, se registran como empresas de soluciones de software, no sé qué, de call center, o los establecimientos presenciales que comúnmente llamamos prostíbulos, por ejemplo, se registran como sindicatos, como hostel, como spa. Y cuando hay esos registros, pues el gobierno nacional no tiene demasiado control sobre esos espacios, sobre esos establecimientos, y pues ellos terminan funcionando de las formas en las que quieren y se vulneran demasiado los derechos, al punto en el que puede ocurrir que haya explotación sexual, explotación laboral. Si bien son cosas diferentes, el trabajo sexual o las actividades sexuales pagas son muy diferentes de la explotación sexual, ¿no? Hay puntos donde incluso pueden coexistir a falta de esa regulación. ¿Y tú dejaste de hacer este contenido por todo esto que encontraste o qué te lleva a ahorita estar en el activismo? Mira, hay una cosa que a mí me fastidia un poco y es la sexualización. A mí me encanta disfrutar de mi sexualidad, me encanta la fotografía erótica, me encanta mostrarme, me encanta todo eso, pero cuando caemos en una hipersexualización en la que quieren convertirlo a uno en objeto sexual, pues resulta agotador, resulta muy, muy desgastante para la salud mental.
y entonces eso ha hecho que yo me aleje por temporadas, a veces vuelvo de algunas maneras, a veces me voy del todo, a veces digo no quiero volver a tener nada que ver con esto, pero como me siguen relacionando con ese tema, digo bueno, entonces vuelvo otro poquito y así estoy. Pero el activismo básicamente nace porque yo empecé a ejercer pornografía en Europa en ese momento y pues me di cuenta que había muchas cosas que no eran correctas dentro de las grabaciones, ¿no? Como llegar y no encontrar garantías, que te dijeran que vas a grabar con un solo actor y encontrarte con 2 actores, o que por correo o por teléfono hayas acordado qué cosas, qué prácticas vas a realizar en la escena, pero al momento de grabar te digan, no, es que tienes que hacer otras cosas diferentes o otras cosas de más que nunca habías acordado, ¿no? Entonces yo dije, esto no es así. Si nosotros tenemos un correo o algo que garantiza que vamos a grabar de esta manera, no me puedes voltear las condiciones simplemente y decirme que tenemos que hacerlo diferente. Entonces, eso llevó a que en Europa que se conectaba, yo grababa entre Praga, Budapest y Barcelona, y entonces entre productores empezaban a decir, la colombiana es muy problemática, la colombiana no sé qué, la colombiana La no sé qué colombiana más. sindicalista. Sí, entonces, y eso que en ese momento yo siento que tenía muchos privilegios porque había pasado un boom, que fue como una viralidad mundial, que cuando no existía lo viral, y era la periodista que se hace actriz porno. Esa noticia salió a nivel mundial, entonces cuando yo llegué a Europa me conocían varias personas y eso hacía que me respetaran de alguna manera algunas condiciones laborales. Y pese a eso, de todas maneras sentía que me estaban vulnerando de muchas maneras, pero a las demás compañeras que no tenían de pronto ese reconocimiento, que muchas eran mujeres migrantes latinas, les tocaba aguantarse esas condiciones. Y llegaban a las escenas y resulta que tenían que hacer otras cosas completamente diferentes por pagos inferiores y les tocaba hacerlo porque no tenían de otra. Entonces yo dije, ¿qué es esto que está pasando? Entonces empecé como a escribir y yo dije, creo que el periodismo no ha acabado, el periodismo acá continúa y hay que seguir revisando qué es lo que pasa. Entonces siempre como que me encargué de estar observando cuáles eran las dinámicas alrededor. Luego pues me aburro un poco de esa dinámica, vengo a Colombia y me encuentro con una industria de modelaje webcam sumamente fortalecida con la que empecé a trabajar. Yo me reunía mensualmente con unas 500, 300, 400 modelos porque también trabajaba con un poco en capacitaciones con ellas, en charlas, en todo esto. Y empiezo a ver también las condiciones de modelaje webcam en Colombia con muchas vulneraciones de derechos, ¿sabes? Con espacios que no eran salubres, con cubículos de 1,5 por 1,5 en el que tenían que estar 8 horas diarias y no podían pararse al baño, con un sinnúmero de multas si se quedaban de pronto dormidas 1 minuto o 2 minutos del cansancio que tenían corporal, entonces las multaban. Empiezo a darme cuenta también de cómo de alguna manera les robaban parte de sus ingresos con esos porcentajes y el cambio de divisas que eran tan irregulares y tan controladoras, ¿no? Entonces empiezo a darme cuenta de todo esto y yo que estoy que irlo contando y yo tenía un privilegio que yo decía o siento que lo sigo teniendo y es que me escucharan. Yo de pronto ellas han querido denunciar o de pronto muchas no lo han hecho por miedo, pero si yo hablo de esos temas, de pronto me prestan atención. Entonces lo que empecé a hacer fue a contar eso que estaba viendo en esos espacios y así fue naciendo un activismo que luego se convirtió en la creación de un sindicato que tuvimos. Me reuní con activistas de derechos de las trabajadoras sexuales de calle, que son compañeras que llevaban 15, 20 años en el activismo, 17 años en el trabajo comunitario, que tenían demasiada fuerza y yo tenía algo que aportar y era de pronto que pudiéramos ayudar a visibilizar esa causa. Entonces empecé a hacer una escuela de activismo mucho más fuerte con ellas, de sindicalismo, a conocer un poco más de las otras modalidades y pues ahí va ese activismo fortaleciéndose cada vez más. Resulta necesario todo el tiempo. El trabajo sexual no tiene dolientes, en el Congreso no los tiene. Entonces entonces hay que seguir porque se trata de los derechos humanos de cientos de miles de mujeres. A mí nadie que sea negro me va a decir que se puede excluir a un actor porno. Esta es una frase que el país mediático ha tratado de polemizar del presidente de la República en uno de sus amplios consejos de gobierno, que yo no lo interpreto así. Es más, creo que mi interpretación y gran parte de la interpretación de los que hacen análisis político en el país es que ninguna persona que haya sufrido violencia o desigualdad puede reproducir pues otros modelos de violencia y de desigualdad. Esto lo digo porque creo que
ha sido el único gobierno que ha puesto sobre la mesa y sobre la agenda del país el derecho de las trabajadoras sexuales y ha hablado sin tapujos de algo que muchos colombianos disfrutan, que es de las trabajadoras sexuales, es una realidad, y de la pornografía. Pero te nombra a ti, Amaranta. ¿Qué ha pasado después de esto y cómo asumiste esto que pasó? Bueno, fue un boom mediático, fue algo con lo que quise ser sumamente prudente, pero a mí me parece que lo que pasó fue histórico. Nunca un presidente había hablado en cadena nacional sobre los derechos de las trabajadoras sexuales o de las mujeres en actividades sexuales pagas. Eso nunca había pasado. Y eso es un tema que a mucha gente en la política, muchas figuras políticas, les importa en privado, pero no en público. Porque me ha pasado, incluso la forma en la que nos conocimos hace un tiempo fue conversando sobre los derechos de las trabajadoras sexuales, y a veces se apropian del tema y se interesan, pero públicamente no lo defienden. Y que un presidente lo haya hecho es una cosa sumamente valiosa, porque es una población que históricamente ha estado desatendida, que ha sido históricamente vulnerada y violentada. Y normalmente de pronto los feminismos hablan de la violencia que se ejerce en el ejercicio directo del trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, la trabajadora sexual con su cliente, de la modelo con su usuario, pero también hay alrededor un montón de violencias que vienen de las instituciones también y de la sociedad en general, ¿no? De una fiscalía que no le cree a las trabajadoras sexuales cuando ponen denuncias de abuso sexual o de acoso, de violaciones, de un sistema de salud que discrimina a la trabajadora por ser trabajadora sexual. Entonces la vulneración es grandísima, ¿no? Que no se les atiende, o que si se les atiende es a través de violencia y un montón de prejuicio, ¿no? Entonces, realmente lo que hay alrededor es sumamente doloroso, es una realidad dolorosa que no le importaba a nadie, que a nadie le importaba. Pero el presidente lo dice porque se ha reproducido una desigualdad o un intento de exclusión contigo en el ministerio. ¿Qué es lo que te ha pasado en el Ministerio de la Igualdad? Aprovecha y cuéntanos de una vez. Bueno, yo no había mencionado esto y ha pasado mucho tiempo desde que esto empezó a suceder, y pues nunca quise hacer un escándalo de eso, pero desde la creación del Ministerio de la Igualdad yo fui llamada a ser directora para las mujeres en actividades sexuales pagas. Y pues básicamente lo que tengo entendido que sucedió fue que no se dio el nombramiento porque pertenecía a la industria, igual que el viceministro Florian. Entonces yo no quise ser no quise ser Incisiva, reactiva insistente. ante eso. Yo simplemente en alguna oportunidad vi que era posible que yo fuera asesora de esa misma dirección para la que yo iba a ser directora, y yo dije, yo entro con todas las ganas, porque a mí lo que me importa es el proyecto, y a mí lo que me importa es que podamos trabajar en conjunto por la causa, ¿cierto? Más allá de ser directora o no ser directora, pues no tengo problema con ello, y empecé a trabajar allí, pero fue básicamente ese nombramiento que no se dio. Y entiendo el desazón del presidente, porque era algo que desde hacía tiempo me había manifestado que le parecía importante que yo estuviera ahí. Claro, pero perdóname que profundice en esto. Yo sé que es un tema espinoso, pero no me cabe en la cabeza cómo en un ministerio, que además yo fui coordinador ponente de ese proyecto que creaba el Ministerio de la Igualdad, que lo creamos precisamente para hablar de la diferencia, para hablar de cómo evitar la exclusión en nuestro país, para hablar de cómo recogíamos, como decía el Papa Francisco en algún momento, que además es un término que me cuesta mucho, que es los descartados, cómo ahí se reproduce un modelo también de desigualdad al impedir que tú llegues. Ayúdame a comprender un poco eso. No lo sé tampoco. Yo no lo sé tampoco, y me parece doloroso. Es que ha sido bastante extraño. Obviamente este gobierno actual nos ha permitido que haya más participación, que exista una oficina, una dirección para mujeres en actividades sexuales pagas, que es un logro Enorme. grandísimo, que desde el gobierno nacional se hable de una política pública nacional y de un proyecto de ley para regular el trabajo sexual en Colombia, que es un avance grandísimo. Pero sin embargo, dentro de la misma izquierda, e incluso dentro de los feminismos de la izquierda, sigue habiendo un montón de prejuicios sobre el trabajo sexual, ¿no? Porque hay quienes defienden, por ejemplo, que el trabajo sexual debería acabarse, que debería simplemente prohibirse en Colombia porque resulta ser machista, porque es violento, porque es neoliberal, porque es capitalista, que son argumentos que son válidos,
pero que en la práctica no tienen sentido, que resultan utópicos, ¿no? Porque si se prohíbe el trabajo sexual, ¿qué pasa con esas 500.000 o 600.000 mujeres que ejercen todas las modalidades en Colombia? O sea, primero que muchas de ellas están ahí porque quieren, porque lo eligieron, porque así es, porque también está ahí en juego la autonomía, ¿no? La libre decisión de cada persona, pero ¿qué puede hacer también el país con el resto de mujeres que se quedarían básicamente sin una entrada y sin un empleo en Colombia, ¿no? Entonces, el país no está en capacidad ni de brindarle garantías educativas y laborales a esos cientos de miles de mujeres. Y también hay muchos casos específicos donde ellas tienen mejores condiciones laborales ahí incluso que en cualquier otro trabajo que puedan tener. Porque no son solo mujeres de pronto que ya no hayan tenido acceso a educación, porque hay un sinnúmero de mujeres profesionales que tuvieron otros trabajos mucho más formales que la sociedad suele llamar más dignos, pero donde fueron vulneradas de muchas maneras, ¿no? Yo, por ejemplo, venía del sector editorial, perdón, donde sufrí múltiples abusos y donde tenía que pasar toda mi vida pasando cuentas de cobro a 60 días y contando monedas los fines de semana para poder lograr completar lo de los pasajes para ir a entregar los trabajos, ¿no? Con acoso laboral que dentro del sector editorial y periodístico abundaba durante mucho tiempo, no sé si siga siendo igual. Por ejemplo, en la pornografía me encuentro con que puedo acceder a vivienda digna, a educación, que había sido tan complejo, a una salud de calidad y, por ejemplo, poder atender mi salud mental, que durante mucho tiempo fue algo que me tocaba frenar porque no había la plata para poder pagar un psicólogo, un psiquiatra, un especialista, ¿cierto? Y son los casos de muchas mujeres que crean contenido, que ejercen trabajo sexual en calle o en establecimientos y dicen, es que yo me siento bien en esto que estoy haciendo porque tengo el dinero que necesito, porque puedo ser flexible con los horarios y puedo ocuparme de las otras cosas que también tengo que hacer, como cuidar a mi familia, como maternar, como estudiar incluso también. Y a mí, ¿cómo me van a decir que este trabajo que me sostiene a mí no es digno? Y que es más digno ir a pasar 8 horas en una oficina por un salario mínimo y luego montarme 2 horas en un bus para poder llegar a mi casa, a dormir 6 horas y a poder hacer el almuerzo para empacarlo en una coca para el día siguiente, ¿sabes? Entonces, es sumamente relativo y hay que revisar de pronto también las condiciones de varias de ellas y no se puede simplemente decir vamos a prohibir este trabajo sexual porque, perdóname y termino esta idea, porque también si se prohíbe lo que se hace es que se clandestiniza mucho más todo, ¿no? Es O sea, peor. claro, o sea, tú con prohibir no se va a acabar, o sea, el trabajo sexual no se va a No se va a acabar si acabar se nunca. prohíbe. Entonces, si ya hoy en día que no es ilegal y que la Corte Constitucional ha ordenado varias veces al Estado que lo regule, es violento porque se segrega, porque se discrimina, porque se conduce a las trabajadoras sexuales a las zonas que son más complejas de pronto dentro de la ciudad. Imagínate si se prohibiera, pues la llevarían a lugares sumamente más clandestinos. Por ejemplo, en Armenia tenemos el caso de las mujeres que están en una zona que es re difícil, donde no tienen ni cámaras de seguridad, donde no tienen alumbrado público y las vulneran un montón porque es un espacio oscuro. Y es un trabajo que no es ilegal, ¿no? Que está sin formalizar. Imagínate donde sea ilegal, ¿dónde van a ir a parar? ¿A qué zonas van a llegar? Entonces, esa idea de querer acabarlo porque sea violento, suena bonito, ¿sabes? Y cualquiera te la compra si no la analiza en realidad, si no la revisas y si no conocen la población como deberían conocerla. Pero esto con la salida de Francia del ministerio se solucionó. O sea, tú lograste entrar como asesora del despacho. O sea, yo te pregunto todo eso porque me interesa. Yo he sido ponente del ministerio y soy parte de la bancada de gobierno. Aplaudo lo que sale bien, pero me gusta ayudar a corregir lo que no. Y quiero entender por qué es un ministerio importantísimo, a pesar de que la derecha recalcitrante en este país cree que la igualdad no es importante. Creo que sí es un ministerio que puede ayudar a resolver muchas inequidades en Colombia. Bueno, el ministro Rosero fue y ha sido un hombre tremendamente humano y comprensivo con toda la situación y no creo que haya en él discriminación quizás hacia nosotros, pero pues ya había pasado mucho tiempo desde cuando se tenía que hacer el nombramiento y pues todos sabemos que dentro del ministerio ha habido unos obstáculos y tomar ya la dirección cuando ya eh, todo conduce a que no se ejecute de las formas en las que se quisiera hacer, pues es sumamente difícil, ¿no? Entonces fue
de alguna manera fue como una reunión de mutuo acuerdo en la que dijimos como no, ya es bastante difícil poder tomar esa dirección. ¿Tú por qué crees que otros gobiernos otrora no se habían interesado por asistir este tipo de problemas latentes en nuestro país? Ay, eso es pura doble moral. Eso es pura doble moral. Eso es... mira, yo soy católica hoy en día y creo muchísimo en Dios, pero la iglesia sé que le ha hecho muchísimo daño al país y esa religiosidad, pero sobre todo esa hipocresía, ¿sabes? Esa hipocresía porque Colombia consume muchos servicios sexuales, porque incluso hablábamos también detrás de cámaras que hay una transfobia súper fuerte en Colombia. Y, por ejemplo, una muestra muy grande de la hipocresía de esa doble moral que hay en Colombia es que Colombia es uno de los países más violentos hacia las mujeres trans, ¿no? Pero también es uno de los países que más consume pornografía de mujeres trans. Increíble. Entonces, esto es una doble moral tremendísima. Eso es que no les importa absolutamente nada y lo que te decía, a veces no hay dolientes en la política nacional sobre estos temas y es muy doloroso porque es que son demasiadas mujeres ahí involucradas y no solo mujeres, también hombres, personas no binarias las que están allí ejerciendo, o sea, y lo que yo te decía es que son 1.500 millones de dólares anuales que le están entrando al país, por ejemplo, por creación de contenido. Y cuando se habla de una regulación, mucha gente dice, claro, para que paguen impuestos. Pues ya los pagan, ya los pagamos. Se declara renta, se genera empleo con ello incluso, pero no ha habido garantías, no se ha mirado para allá, para la parte de los derechos. Claro. Tú nos estabas contando que estabas haciendo una tarea, además yo te conocí por esa tarea juiciosa de ir al Congreso de la República a encontrar personas que ayuden a abanderar lo que está la causa tuya. ¿Cómo te parece este escenario? ¿No te ha parecido que el Congreso de la República es un escenario muy hostil y con un tema adicional? Ahorita me hablaste de la hipersexualización de las que sufren las mujeres que han trabajado en la industria pornográfica. ¿Cómo te ha ido en esto? Yo en estos días pensaba y yo decía, ¿cuál es el escenario peor en el que está? Pero no, yo creo que todos los escenarios resultan siendo muy machistas en la sociedad, ¿no? Y el sector editorial, por ejemplo, donde inicié, donde estuve, fue bastante explotador y con un sinnúmero de personajes acosadores horrible. La pornografía, dentro de todo lo malo que puede pasar, siento que fue más tranquila, ¿sabes? No ocurrieron tantas cosas ahí como dañinas que pueda recordar directamente. Y la política pues es bastante particular, agradezco llegar a ella con un poco más de madurez, no me imagino si hubiera llegado a la política por ahí a los 20, 22 añitos, Dios mío. ¿Y por qué lo Me dices? comen viva. No, hay que entrar con una madurez y una fortaleza impresionante y con mucha astucia, porque yo sí siento que es un juego constante de la gente en la que a veces no se puede confiar mucho en las personas que están allí, pero lo importante es que uno siga como defendiendo su ideal con mucha honestidad, ¿no? Parece que lo esencial. Pero sí me encontraba personajillos ahí, la Chavita Perros, el otro día contaba en un podcast que había sido muy incómodo. Después de este podcast me va a volver a escribir. Pero había contado que en un momento, en un congresista que conocí, que fue una reunión así como la que tuvimos nosotros, que era para contarles de qué se trataba como el tema de la regulación del trabajo sexual, me da la mano y lo primero que me dice es, no saben la cantidad de paz que me he hecho por ti en el baño, no sé qué. No Y te lo yo puedo dije, creer. ¿qué mierda es esto? ¿Un Además, congresista de la un República? congresista. Entonces fue muy curioso porque, ¿sabes? Uno no todo el tiempo está En ese rol, ¿no? claro, completamente, y era una circunstancia completamente diferente. Yo, hay ocasiones en las que tengo la cabeza llena de casos de violencia porque me toca atenderlos, revisarlos y leerlos y acompañarlos. Y si tú vienes de estar leyendo un proceso en el que violaron a una actriz o a una modelo webcam o lo que sea, y vas y te encuentras con el congresista que lo que te dice es eso, uno es como, qué mierda. ¿Y tú qué Y hiciste le en ese genera, caso? no, yo no sé, creo que fue muy extraño. Yo como que este man que intenté estar como a la defensiva con él, vi que la conversación no iba a fluir y yo dije, bueno, con este hombre no puedo volver a hablar.
la vida nos llevó a que nos tocó otra vez reunirnos y yo dije, qué mierda lo que uno sacrifica por el proyecto. Dios Porque mío. nos tocó volver a sentarnos en conversaciones y entonces el tipo se disculpó, me dijo como, hey, yo no sabía que esto te iba a incomodar, estuvimos conversando un poco más sobre ese tema, pero fueron cosas que resultaron bastante incómodas, ¿no? Y a veces hay ocasiones en las que a uno le toca aguantarse esas circunstancias, porque también hay algo que sucede dentro del feminismo y es que uno no se puede estar quejando todo el tiempo de cuando le ocurren esas situaciones, porque pierde la credibilidad, porque la gente dice, ah, no, esa es la quejona, la que, ay, todo el mundo La la cosa. vulnera y todo el mundo la cosa, entonces se está quejando todo el tiempo. Entonces, cuando uno ya sufre esas situaciones, ¿qué le toca a uno? Pues quedarse callado y seguir adelante. Entonces, ¿qué he aprendido a hacer? Tener una coraza súper fuerte para que esas circunstancias no me molesten, porque sigue pasando que se encuentra uno con personajes bastante incómodos en ocasiones. De acuerdo, tremenda anécdota. Y yo creo que hay muchas lecciones para el Congreso. Este Congreso Uh, tiene, pues primero creo que es un Congreso que no ha cumplido con la orden de la Corte Constitucional de darle un tratamiento constitucional, valga la redundancia, de crear un marco jurídico a través de un proyecto precisamente que ayude a que esto no pase en Colombia. ¿Qué lecciones crees que tiene que llevarse el Congreso? Uf, en cuanto al tema de actividades sexuales Sí. pagas. Uy, no, hay que hacer demasiadas cosas. Hay que hacer demasiadas cosas. Hay que regular todas las modalidades también, porque hay algo que también ha pasado y es que se ha planteado la regulación de las modelos webcam o de las creadoras de contenido, pero no de las trabajadoras sexuales que están en calle y en establecimiento, que eso a la larga constituye también una discriminación, ¿no? Porque a veces de pronto sienten que regulando el modelaje webcam pues van a tener la atención mediática de las modelos webcam, que muchas de ellas son influencers, y porque estamos hablando de una industria o de un nicho que maneja mucho más dinero, ¿no? El que puede de pronto manejar el trabajo sexual en calle en ocasiones. Entonces, hay un tema ahí como de discriminación y nuestra tarea es hacer que las cosas, que la regulación vaya en conjunto, porque a veces las circunstancias coexisten, ¿no? O sea, a veces una modelo webcam también puede ser trabajadora sexual o puede ser actriz porno, o una actriz porno puede ser trabajadora sexual y también creadora de contenido, ¿no? Entonces son a veces como que hay unas líneas divisorias que pueden ser muy fácil de romperse, muy delgadas. Hay incluso trabajadoras a las que no les gusta ese relacionamiento, ¿no? Que se les hable de trabajadora sexual, hablamos de actividades sexuales pagas. Entonces hay que seguir ahondando, pero yo sí creo que con dolientes más fuertes o con congresistas que se comprometan realmente a poner el tema sobre la mesa, a agendar, a radicar un proyecto de ley construido con las organizaciones sociales y que de verdad se defienda. Es doloroso. Vamos a ver qué pasa ahorita con estas nuevas elecciones. Esperemos que haya espacio para las trabajadoras. Normalmente cuando estamos terminando su podcast, yo le pregunto a mis invitados sobre la actualidad política. Ujú. Eh, pero sobre todo trato de que me digan para cada uno de los que invito quiénes no pasarán en el 2026, porque siento que hay un ambiente bastante adverso para lo que significamos como proyecto, pero también tenemos un conjunto de personas muy conscientes de que esto tenemos que solucionarlo de la mejor manera y pues habrá un combo de gente que no pasará. Para ti, ¿quiénes no pasarán el 26? Ay, ¿quiénes no pasarán? Ay, no sé, ojalá no pasen esos que llegan simplemente a registrarse y se van y no atienden. Ay, Dios mío, ojalá que no pasen esa cantidad de personajes que están también desde las regiones, que de entrada ya siente que tienen su puesto asegurado. A mí me inquieta sobre todo la política de Norte de Santander también, ¿no? Que ha sido manejada siempre por sus pequeñas mafias y que ha puesto a congresistas a dedo y por una maquinaria súper intensa que ha desangrado el departamento y que ha en consecuencia le ha robado la vida a un montón de jóvenes y de gente inocente que nació en condiciones de desigualdad. Entonces, ojalá que no entren esos que están pensando por allá de Norte Santander, que sienten que tienen el espacio abierto y heredado porque son hijas o esposas Delfines. o no sé qué, de personajes cuestionables que hacen parte de la política, lamentablemente, pero que también tienen historias de corrupción
súper fuerte y que han estado condenados, ¿no? Yo creo que nadie, ningún hijo de, ninguna hija de ningún condenado debería estar por allá metido. Sí, que además lo acabamos de ver con la última réplica de la oposición. Sí. La hija de un corrupto no puede venir a decirle a un presidente que está bien y que está mal en Colombia. Yo creo que eso hay que erradicarlo en la política. Descentralizar tanto la política, ¿no? La política no ocurre solo en el Congreso, está ocurriendo siempre en esas regiones y a veces no sabemos todo lo que ocurre, no sabemos cómo funcionan esos clanes de cada región, que son básicamente los que están administrando nuestro país y los que siguen alimentando como esa inacabable cotidianidad de corrupción que mata a tantas personas en cada año. Quiero darte las gracias por acompañarnos. De verdad que súper importante esta charla y siempre te deseamos lo mejor. Mil gracias. Muchas gracias a ti por el respeto, por siempre estar muy receptivo ante este tema y gracias a tu equipo de trabajo también. Que además lamento profundamente que hayas sido víctima de exclusión en un ministerio donde todos somos bienvenidos. O sea, este gobierno, que además a mí me encantó lo que dijo el presidente, fue por eso. Porque es una lección de que dentro del gobierno pasan cosas y que hay que corregirlas, de facto. Es que este gobierno tiene que ser para todo y vamos a seguir peleando eso hasta que nombremos a una modelo webcam presidenta. Que no te puedo dejar ir sin preguntarte por eso. ¿Qué? ¿Tú quieres ser presidenta o qué quieres hacer políticamente? No te dejo escapar a cuando yo era niña, cuando yo era muy chiquitica, yo decía que yo quería ser la primera presidenta mujer. Y tenía una profesora, la profesora Marta, era mi profesora de inglés, y ella siempre decía, yo vengo a dictar clases de salones porque yo creo en su sueño y yo quiero que usted aprenda y que no sé qué, era divina. No sé si quiero llegar hasta por allá, pero yo siento que sí necesitamos a una representante de las actividades sexuales pagas en Congreso. ¿Quién? Quien corresponda. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que vas a ir a la consulta al pacto? ¿Qué vas a hacer? Pues danos la chiva de una vez, que esto lo ve mucha gente. Si se da la consulta, me gustaría participar. Y bueno, y ojalá que las mujeres en actividades sexuales pagas se sientan de alguna manera un poco representadas, no todas, y yo sé que es un tema difícil de lograr, pero ojalá que algunas sientan que puedo de pronto ayudar a la causa. Bueno, pues gracias por acompañarnos. A ti por la invitación. Vamos a luchar, no pasarán, no pasarán.